psiquis, como un sistema energético, con una distribución de la libido cuyo principio es el principio de placer, ¿no? Lo que empuja la energía son las pulsiones, ¿no? Lo que empuja son las pulsiones. Estas pulsiones se originan desde la etapa primaria, cuando se satisfacen las necesidades biológicas, ¿no? Y allí hay una satisfacción sexual. La sexualidad nace, según Freud, desde el arranque, ¿no? No somos puro instinto animal, y entonces la sexualidad, no se satisface tampoco tan fácilmente, ¿no? Porque hay, digamos, un mundo interior, ¿no? Que busca placer, digamos, total, ¿no? El constante, ¿no? Y un mundo exterior, ¿no? Que es el mundo social donde, digamos, es arrojado el sujeto, ¿no? En la realidad opera el principio de realidad, ¿no? Bueno, este también es el mundo de la cultura, del lenguaje, ¿no? Ahora, no podemos simplemente vivir bajo el principio de placer, eh, por el principio de realidad, porque se choca con el principio de realidad o con lo que es la cultura, ¿no? Vamos a ver también eso cuando abordemos el maestro de la cultura, ¿no? El día de hoy. La pulsión siempre va a empujar, ¿no? Empuja, y entonces el mundo subjetivo como que se va construyendo, se va desarrollando, ¿no? El yo, el yo se va constituyendo también, ¿no? El yo es posterior al ello, se va constituyendo, ¿no? El sujeto, en ese sentido, una vez que se está constituyendo este yo, va a tomar parte activa. Ya no es un solo ser pulsional, ¿no? Ya no solo es un ser pulsional, un ser, digamos, pasivo, sino que pasivo en el sentido de que todo lo tiene a la mano, ¿no? Por parte del gran otro, que en este caso es la madre, sino que entiende que tiene que hacer con las herramientas del mundo, ¿no? Con ese mundo que le ha tocado. Bueno, entonces constituye un sistema consciente, un yo, el cual le va a permitir negociar, lidiar con ese interior pulsional, ¿no? Y con esa exterioridad, con ese exterior que es la realidad, que le va a poner límites, ¿no? Y también normas, leyes, ¿no? Digamos que más adelante, ¿no? Ahora, para subsistir en el mundo, en la realidad, el sujeto se defiende, ¿no? Se defiende reprimiendo, constituyendo, formando un inconsciente desde el que se mueven esas energías pulsionales, desde donde se mueven esas energías pulsionales, ¿no? Y estas salen de una u otra forma, ¿no? Hacia el sistema consciente, digamos que en forma de síntomas, ¿no? En el mundo de base, el mundo primario del niño, es clave para Freud, ¿no? Y clave y determinante para el sujeto. Hablamos de fases, ¿no? La fase oral, anal, fálica, ¿no? Desde la que se constituye la sexualidad, ¿no? Desde la que el sujeto descubre el mundo exterior, ¿no? En ese mundo, digámoslo de base, el niño se identifica primariamente con el padre, lo admira, pero también empieza a desear a la madre, ¿no? Cuando empieza a desear a la madre, cuando ésta, digamos, no está, ¿no? No está y no lo está protegiendo, ¿no? Eh, Empieza a desearla sensualmente, dice Freud, ¿no? A pretender poseerla, ¿no? Y se da esta ambivalencia de sentimientos, ¿no? Con el padre, por un lado, ¿no? Lo admira y por el otro lo quiere matar, ¿no? Lo quiere matar. Y empieza a pesar allí la rivalidad, ¿no? Más que todo. Bueno, este es el complejo Edipo, ¿no? No, no lo comenté el otro día. El complejo Edipo, bueno, es una obra de Sófocles, ¿no? El oráculo le dice al rey Layo que esto va a pasar, ¿no? Su hijo lo matará y tomará su lugar con su esposa, ¿no? Ahora, nace Edipo y lo manda lejos Layo, ¿no? Lo manda a matar en realidad, ¿no? Y bueno,
se compadecen del bebé, el bebé crece, y por accidente e inconscientemente, ya de grande mata a Layo, ¿no? A Layo su padre, Edipo. Y bueno, después de asumir un reto, se casa con Yocasta, que es su madre, ¿no? Digamos que esto que es inconsciente para Edipo, ¿no? Inconsciente en el sentido de que no sabía que era su papá el que había matado y su mamá con la que se había casado, acostado, da también cuenta del inconsciente de esta etapa por la que todos atravesamos, ¿no? El complejo de Edipo, ¿no? Así también es para nosotros, inconsciente, ¿no? Nosotros no recordamos ese tiempo de deseos parricidas e incestuosos, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ver también en Totem y Tabú, ¿no? En un ratito, y cómo relaciona Freud el mito primitivo, el mito de la horda primitiva con el desarrollo psicosexual, ¿no? de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Desde su perspectiva. El mito se repite, ¿no? Se repite en cada sujeto, ¿no? Pero ya, volviendo, ¿no? Los niños empiezan a seducir a la madre, ¿no? Se masturban frente a la madre, dice Freud, y la madre intenta poner coto a eso, ¿no? Pero principalmente viene a ser el padre el que va a castrar o el que va a amenazar al niño con castrarlo, con cortar el pene, dice Freud, ¿no? Y bueno, este padece por ello la angustia de la castración, la angustia de castración, ¿no? El niño sabe de, digamos, de la fuerza de su padre, ¿no? Y además que ya conoce cómo es el cuerpo de la niña, y no quiere quedarse así, digamos, ¿no? Y esto, que es una concepción también de Freud, el falo es concebido como una fuente de poder, ¿no? Y quien no lo tiene puede que desarrolle un complejo de inferioridad, ¿no? Esta es su concepción de Freud, ¿no? Ahora, esto podría darse una lectura a ello, ¿no? En relación con la cultura, ¿no? Es la cultura la que de una forma propicia esta idea de que el falo es fuente de poder y de superioridad, digamos, ¿no? Habla de la cultura patriarcal, ¿no? Es como lo que sí señala Freud en el caso del masoquismo en la mujer. Dice que la mujer no puede desarrollar sadismo, ¿no? O su sadismo porque la sociedad no propicia esa disposición en ella, en la mujer, ¿no? No propicia el sadismo en la mujer. No propicia, digamos, una disposición sádica, ¿no? En la mujer. Por ello, la mujer va a formar, por mecanismo de defensa, una formación reactiva, ¿no? ¿Recuerdan la formación reactiva? Es cuando este mecanismo de defensa, cuando se constituye un sentimiento, una actitud contraria a la actitud real, ¿no? Entonces, en lugar de desplegar su sadismo, la mujer desarrolla un masoquismo. Y bueno, por eso la mujer está más dispuesta al masoquismo, digamos, en la sociedad. Y bueno, volviendo al Edipo, me había quedado en que en la castración paterna, ¿no? Bueno, sobreviene, si es efectiva, eh, la identificación con el padre, ¿no? Que es la identificación secundaria. Esto de padre y madre es siempre simbólico, ¿no? No tiene que ser el biológico, ¿no? Ahora, la identificación tiene que ver con que el niño va a asumir, va a internalizar, va a introyectar la autoridad del padre, ¿no? Va a internalizar e introyectar la autoridad del padre, ¿no? El ideal del yo, que forma parte del super yo, ¿no? Y bueno, el super yo, digamos que es lo último, la última instancia de la subjetividad, ¿no? que surge, digamos, ¿no? Un poco tocar también la interpretación de sueños, ¿no? También de manera un poco rápida, más que todo porque es imprescindible, digamos, este tema en la teoría de Freud, ¿no? A ver, los sueños, dice Freud, son satisfacciones de deseos reprimidos, ¿no?
siempre son eso, dice. Se satisfacen deseos reprimidos en los sueños. Bueno, y de repente uno se pregunta, ¿no? ¿Y cómo así? De repente lo que sueño no es como que se cumplen mis deseos, ¿no? Y fantasías. Bueno, es que se tratan estos sueños de deseos inconscientes, ¿no? Que se cumplen. Deseos que la conciencia de uno no quiere reconocer, ¿no? Por ejemplo, una mujer que sueña con su sobrino favorito muerto, ¿no? Y bueno, luego asociando, incluía recuerdos de su exnovio. Y lo vio por última vez en el funeral de un familiar eh, cercano de su sobrino, ¿no? Allí se halla el deseo de la mujer, ¿no? ¿Cuál es? Es ver al ex, ¿no? No tanto el tema del sobrino, del muerto, en realidad, por allí va el deseo de esta mujer, ¿no? También hay sueños en los que satisfacemos deseos conscientes, ¿no? Como los sueños de los niños o los sueños infantiles se llaman, ¿no? Son sueños, digamos, que no están velados, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Tengo deseos de comer helado, me echo a dormir y sueño que como un helado, ¿no? Digamos que allí no hay conflictos que ocultar, ¿no? O que desfigurar para que aparezcan en el sueño, ¿no? O sea, aparecen de manera directa, ¿no? Son estos deseos conscientes, ¿no? Y no hay conflictos allí en relación eh, con mi conciencia, ¿no? Con mi yo. Eh, en el sueño también operan los estímulos, ¿no? Los estímulos externos, ¿no? En el sueño también operan esto, ¿no? Es decir, algo del entorno físico y sus estímulos también a veces se intervienen, ¿no? Se amalgaman en el sueño que uno tiene, ¿no? Este caso bien conocido, ¿no? El padre estuvo cuidando a su hijo muy enfermo y el hijo murió, ¿no? Entonces, deja cuidando el cuerpo de su hijo con un anciano, ¿no? Y alrededor del hijo hay como velas, ¿no? Lo están, digamos, velando. El padre está en la otra habitación y deja las puertas abiertas, ¿no? Y ahí se echa a dormir, digamos, ¿no? Y sueña lo siguiente, que su hijo está en el borde de su cama, ¿no? Y le dice, eh, padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Y el padre de inmediato despierta, va a la habitación y ve que se había prendido una parte del lugar, ¿no? Donde estaba su hijo. Y también el brazo del hijo, ¿no? También por el fuego, digamos, ¿no? Ya, allí Freud dice que operó el estímulo externo del resplandor, ¿no? Del fuego. Eso que era una situación afuera del entorno real, se incorporó al sueño, ¿no? O sea, también hay estos estímulos que intervienen en el sueño, ¿no? Otra cosa, en cuanto al contenido de los sueños son de dos tipos, ¿no? Según los contenidos, ¿no? Está el contenido manifiesto, que son las imágenes ininteligibles, ¿no? Con poco sentido, que se nos presentan en los sueños directamente, ¿no? Y es también lo que, digamos, recordamos en el sueño, ¿no? Del sueño. Y el contenido latente, ¿no? El contenido latente hay que descifrarlo, ¿no? A partir del método. Eh, este es el mensaje oculto, ¿no? El ombligo del sueño, dice, ¿no? Ahora, ¿cómo se da el paso del contenido latente, que es lo oculto, al contenido manifiesto? Esto se da a través de lo que Freud llama la elaboración o el trabajo del sueño. La elaboración hace que estas eh, palabras se pongan en imágenes. En imágenes. Eso es lo que vemos en el sueño, imágenes, ¿no? Y se arma toda una escena, una puesta en escena, ¿no? Digamos, va de lo latente, que es la idea inconsciente, lo real del deseo, ¿no? El ombligo del sueño,
va de lo latente a lo manifiesto, ¿no? Que es cómo se nos presenta el sueño, ¿no? Y se nos presenta sin una lógica elemental o sin un sentido coherente, ¿no? La interpretación o el método de interpretación de sueños, más bien sí el camino contrario, ¿no? Que es partir del contenido manifiesto y llegar a los pensamientos latentes, ¿no? A partir del habla, ¿no? De la asociación libre, ¿no? Con el analizante, ¿no? Por ejemplo, en este sueño de sueño infantil, de quiero comer helado, y sueño que como helado, no hay una elaboración, ¿no? Porque el deseo es consciente y no hace falta la distorsión del mensaje para que llegue la conciencia, ¿no? Eh, el contenido manifiesto allí es el contenido latente, ¿no? Hay un ejemplo que pone Freud de Alejandro Magno, ¿no? En el contexto de la invasión de Tiros, eh, o más bien en el contexto en el que estaba viéndose si se conquistaba o no Tiros, Alejandro Magno tiene un sueño, ¿no? Ve a un sátiro que está bailando sobre su escudo. Un sátiro que está bailando sobre su escudo. Lo que descifra uno de los adivinos que interpretan sueños es que el sátiro eh, mm, representa, no representa algo, ¿no? Sino que él ve que en la palabra sátiro está el mensaje. Separando las sílabas sa y tir, nos encontramos con que sa significa tuya y tir, tiros, ¿no? Tiros es la ciudad que estaba por invadir, ¿no? Que estaba por conquistar, ¿no? Es decir, el mensaje es, Tiros es tuya, ¿no? Es el mensaje y, bueno, lo que se precisa, es decir, ahora es la conquista de Tiro, ¿no? Bueno, es lo que hace Alejandro, ¿no? Bueno, acá vemos cómo funciona también la interpretación, ¿no? Que no es solamente el sentido que podemos sacar de la imagen, de lo que vemos en el sueño, ¿no? Lo que podía representar el sátiro, ¿no? En la cultura, ¿no? Macedonia, haya operado la elaboración. La palabra se convierte en imágenes, ¿no? La palabra se ha convertido en imágenes. Y bueno, ese es el método del psicoanálisis, ¿no? Las imágenes puestas en palabras, en ideas, ¿no? Para descubrir, digamos, el mensaje, ¿no? Ahora, en el sueño operan mecanismos, los mecanismos de desplazamiento, eh, condensación y representación, ¿no? Se da el desplazamiento cuando el contenido latente se presenta con imágenes menos angustiantes o, o, perturbadoras, ¿no? De lo que pueden ser realmente, ¿no? Está el caso de Juanito. Juanito es un niño que tiene fobia a los caballos y los odia por eso. En el análisis se descubre que su temor y odio era hacia el padre, ¿no? Hay un desplazamiento ahí de objetos, ¿no? Del padre al caballo, ¿no? O a los caballos. El otro mecanismo, cuando dos o más ideas o pensamientos latentes eh, se presentan en una sola, ¿no? En una sola imagen, ¿no? Esto es la condensación, ¿no? Como cuando quizás soñamos con una persona que reúne rasgos de diferentes personas, eh, a veces se presenta como una persona determinada, ¿no? Y de pronto se convierte, hace el papel de alguna otra más y de otra más, ¿no? Eh, se condensan en una sola, digamos, ¿no? En una sola imagen. Este, Diversas personas, objetos, ideas y demás, ¿no? Y bueno, cuando el contenido latente se presenta como sentimientos, emociones, sonidos, imágenes, opera el mecanismo de la representación. Ahora, esta división de contenido latente y manifiesto, ¿por qué se da, no? Se da por la censura, ¿no? Por la censura onírica, ¿no?
por la censura onírica, y por las reglas que rigen el proceso inconsciente, ¿no? que son diferentes de las del sistema consciente, ¿no? Los pensamientos latentes tocan pensamientos que están reprimidos, ¿no? Que son inconscientes, y como lo inconsciente no puede llegar a la conciencia, va a aparecer allí desfigurado, ¿no? Esto se le llama desfiguración onírica, ¿no? Este sueño, eh, hay un antecedente real, ¿no? Está la mujer que sueña que tiene una amiga que le parece atractiva a su marido, pero no tanto la desea porque él dice que es muy flaca, y esa amiga le había dicho recientemente que le invitara a comer a su casa, ¿no? Bueno, lo que ella sueña eh, es que no sabe, no sabe qué preparar para la cena, no tiene qué preparar para cenar. Y en la calle todos los lugares de venta están cerrados, ¿no? No, fue lo que ve acá es que se está cumpliendo el deseo, ¿no? De no hacer que coma a su amiga, ¿no? Que siga estando flaca, para que no saque, digamos, más cuerpo, no sea voluptuosa, ¿no? Y así no le agrade más a su marido, no la desee más, ¿no? También quería comentar este otro sueño de Freud, ¿no? Hay un sueño de Freud. A ver, varias personas están comiendo juntas en una mesa redonda, ¿no? Eh, una señora de al lado, la señora L, eh, pone sus manos sobre su rodilla y él la rechaza. Ella le dice, ha tenido usted siempre esos bellos ojos, le dice, ¿no? Eh, y esta frase de los bellos ojos es una expresión, un dicho común, eh, de algo así que tú vas a recibir algo por tu linda cara, ¿no? Gratis o de balde, dice el texto, ¿no? Pero en realidad él no recibe las cosas así, ¿no? Gratuitamente, ¿no? Eh, Más bien es lo contrario, ¿no? Cuando le hacen favores él tiene que pagar y lo paga así, ¿no? Con creces, digamos, ¿no? Y luego él ve unos ojos de cristales, los ojos se convierten en cristales, ¿no? Eh, Hay otra escena, él está en un taxi con un amigo, y de este amigo se ha recibido cosas de balde, se ha recibido cosas gratis, por su linda cara, digamos, ¿no? A él no le pagó los favores, ¿no? Y después está esta otra escena en que está la mujer de Freud, eh, y ella está que ve la mesa del costado y no le está prestando atención a él, y eso no le gusta a Freud. Hay, hay unas cosas que se están viendo aquí, que están como que repitiéndose, ¿no? Freud dice que lo que se está viendo aquí es el tema de la atención que se presta o no, y el recibir las cosas de balde, o sea, recibir las cosas por su linda cara, ¿no? Y también hay otra escena más, que es un día le dan de comer espinacas al hijo y él no quiere comer espinacas y es un berrinche, ¿no? Y él le dice, tienes suerte de comer eso, ¿no? En mis tiempos no se podía comer. Eh, claro, aquí el hijo está recibiendo la comida de balde, ¿no? Es decir, el hijo está recibiendo favores por sus bellos ojos, por su linda cara, ¿no? Entonces lo que observa acá Freud es que hay un desplazamiento de una escena a otra, ¿no? En la que eh, se tiene la atención y no se la tiene. En el sentido de que en el primer caso, la mujer que le pone la mano en la rodilla a Freud sí le presta atención. Eh, en el segundo caso, o en el caso de su mujer que prestaba atención a otro lado, no le prestaba atención a él, ahí no le prestaba atención a él, más bien, ¿no? Entonces lo que hay es un desplazamiento de una escena a otra, ¿no? Y hay una, digamos, elaboración de condensación de las mujeres y el amigo del taxi. Y Freud, ¿cómo concluye esto, no? ¿Cómo lo lee? ¿Cuál es el deseo aquí, digamos, no? El de conseguir cosas de balde gratuitamente, sin esfuerzo, es el deseo.
El deseo de conseguir algo de balde gratuitamente, sin esfuerzo, es el deseo. O un poco más allá, sería el deseo de tener un amor desinteresado, dice Freud, ¿no? Es lo que ve Freud en este sueño, ¿no? Y también dando cuenta de cómo están operando acá los mecanismos, ¿no? Bien, para culminar con esta parte de la interpretación de sueños, ¿cuál es la forma de interpretar en el psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis no se ve el sueño en su totalidad. Y de allí como que se hace un análisis de todo, ¿no? De eso que se ha contado. Un ejemplo sería, por ejemplo, el sueño de... esto que hizo José cuando interpretó el sueño del faraón, ¿no? En el que 7 vacas flacas se comen a 7 vacas gordas. Bueno, José predijo que se vienen 7 años de abundancia y luego de hambruna 7 también, ¿no? Bueno, dice que este sueño es un poco evidente, ¿no? Estás ahí analizando todo, ¿no? Pero los sueños más complejos no podrían verse de ese modo, ¿no? El psicoanálisis más bien lo que hace es interpretar el sueño por fragmentos, detalle a detalle, ¿no? Por fragmentos. Ahora, tampoco es que sueño con un muerto y lo que hago es irme a un libro de códigos de lo que significa cada cosa, ¿no? ¿Qué significa soñar con un muerto, con una serpiente, el verme desnudo ante la gente, o ver a, no sé, a mis padres teniendo sexo, ¿no? Y voy al diccionario de los significados de los sueños, como si se tratara de un código, ¿no? Así, fuera, externo, ¿no? Y esto es lo que se hace mucho, ¿no? La gente hace mucho eso, ¿no? Eso tampoco hace psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis analiza por fragmentos con el analizante. O mejor dicho, el analizante va contando su sueño y asociando con la guía del analista, ¿no? ¿Qué se le ocurre con esto y con esto y con esto, ¿no? Y así empieza a asociar con cada elemento varias cosas, ¿no? Va formando conexiones, hilaciones de pensamientos, y lo que se trata es de ver, digamos, lo que se repite, lo que genera tensiones, lo que genera rechazos, resistencias, silencios de repente, ¿no? Y por allí apuntar, ¿no? También hay estos, digámoslo así, juegos de lenguaje, ¿no? Como el caso del sátiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto resulta clave en la técnica psicoanalítica, ¿no? Cada símbolo, digamos, es distinto en cada persona. Es distinto porque tiene que ver con las experiencias sociales, con las vivencias personales, ¿no? Del paciente, del analizante, ¿no? Ahora, el psicoanalista debe tener, para hacer esto, eh, cierta habilidad para poder ver la relación entre palabras e imágenes, ¿no? No es que el psicoanalista que interpreta sueños se haya empapado de repente de significados de sueños, ¿no? No va por ahí, ¿no? Lo que tiene que tener esta capacidad de ver relaciones entre palabras e imágenes, ¿no? Y por ahí se decía que que se entrenaba con estos jueguitos de letras que están en la parte posterior de los periódicos, ¿no? Ese tipo de pupiletras así, ¿no? Eso le ayuda un poquito para ejercitar ese lado, ¿no? De poder asociar ello, ¿no? Bueno, este texto se presenta en inicios de 1900, ¿no? Quería arrancar el siglo Freud sacando ese texto, ¿no? Como que iba a revolucionar la sociedad ese texto, a pesar de que Freud parece que lo había escrito hasta 2 años antes, ¿no? Pero bueno, se publica en 1900. Bueno, eso con interpretación de sueños. Totem y Tabú es
digamos, otro de los textos de las obras de Freud importantes, ¿no? Un poco que da cuenta cómo, de dónde surgen, cómo surgen estos eh, eh, mecanismos de la subjetividad, digamos, ¿no? Que de una u otra forma han perdurado en los sujetos, ¿no? Freud señala que la prohibición del incesto, por ejemplo, una de las cosas que él propone y que son fundantes de la cultura, de la sociedad, no es algo que ha existido siempre, ¿no? Y él dice que eso es construida socioculturalmente, ¿no? Que no es biológica, ¿no? Eh, en el complejo del Edipo, en el periodo del complejo del Edipo, el objeto de amor es un objeto incestuoso, ¿no? Y esto lo voy a explicar a partir de este mito, de la horda primitiva. Eh, el periodo de la sexualidad infantil repite esto de la horda primitiva en el Edipo. Eh, la prohibición del incesto, la prohibición del parricidio, ¿no? Son las dos grandes prohibiciones que fundan la civilización, la cultura, ¿no? Y esto se origina en la horda primitiva. Y nosotros, cada uno de nosotros revivimos ese proceso civilizatorio. Una teoría, ¿no? No se ha comprobado y tampoco hay forma de comprobar esto, ¿no? Freud dice que hubo un momento en el que los seres humanos se comportaban como animales, eran hordas que tenían lazos sanguíneos entre ellos, y está el jefe de la manada, que era el macho alfa, por sus cualidades físicas y sexuales. Eh, y este estaba por encima del resto, dominaba a todos los demás. Este macho se reservaba a todas las mujeres de la horda primitiva, incluyendo las hijas, ¿no? Son todas relaciones incestuosas, ¿no? Las que se daban, ¿no? Y, y eh, este macho, este padre, digamos, no permite que los hermanos accedan a ellas, a las mujeres, ¿no? Por eso es que los hermanos lo admiran, ¿no? El grupo de hombres lo admiran, ¿no? Admiran sus cualidades como líder, ¿no? Sus cualidades físicas, sexuales, ¿no? Pero también lo odian, ya que les impide justamente el tener acceso a relaciones sexuales con ellas, ¿no? Con las mujeres, ¿no? ¿No? Aquí está la ambivalencia, ¿no? La admiración y la hostilidad. Los, la admiración y la hostilidad, y la ambivalencia de sentimientos, ¿no? Entonces los hermanos deciden aliarse, ¿no? Se alían para matar al padre. Y para matar al padre y para tener relaciones sexuales con las hembras, ¿no? Y bueno, acabar con esa tiranía paterna, ¿no? Entonces se juntan todos, matan al padre y bueno, contando con ello, se lo comen, ¿no? Se lo comen y bueno, ahí hay un acto de canibalismo, ¿no? Bueno, esto dice con un sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de comérselo? Introyectarlo. Esto se le llama también el primer festejo de la humanidad, ¿no? El llamado banquete totémico, el banquete totémico, ¿no? Eh, pero también hay sentimientos de culpa. Y también aquí aparece otra cosa, que es el duelo, la tristeza. Vemos un poco el paralelismo, ¿no? La relación paralela entre el mito de la horda primitiva y el complejo de Edipo. Los sentimientos ambivalentes en el complejo de Edipo, ¿no? En este uno tiene un deseo incestuoso hacia la madre y el padre, es el obstáculo, es el rival, ¿no? Del lado del hijo aparece el sentimiento hostil, ¿no? Quiere que se muera, o desearía que no esté allí, ¿no? Para poder poseer a la madre. Pero también está el deseo o la admiración hacia él, ¿no? Porque él posee lo que el hijo desea, ¿no? Eh, eso, ¿no? Y un poco volviendo al mito, había aparecido la conciencia de culpa, ¿no? Esta conciencia de culpa, digamos, superyoica, ¿no? Y con ello se da
una obediencia, ¿no? Un poco retrasada, retardada, ¿no? En relación con ese padre muerto, ¿no? Es decir, el, el, el muerto cobra más vida estando muerto que vivo, ¿no? Ahora que su padre murió, ellos quieren cumplir con los mandatos del padre, ¿no? Quieren cumplir quieren hacer lo que él hacía, los valores lo que él decía cuando vivía, lo que proponía cuando vivía, ¿no? Por ejemplo, el padre no les dejaba tener relaciones sexuales con las hembras de la horda. Y ellos, por conciencia de culpa y por la obediencia, no van a hacer eso, ¿no? No van a tener relaciones sexuales con ninguna de ellas, ¿no? Ahora, eh, los hermanos son enemigos entre sí, ¿no? Se disputan a las hembras. Si uno quiere ocupar el lugar del padre y de allí, digamos, poseer a todas las hembras, ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? Va a sufrir el mismo destino que el padre. Se van a liar, lo van a matar, ¿no? Entonces, para preservar lo que se tiene, ninguno puede ocupar ese lugar ya, ¿no? Tienen digamos, resignarse a ese deseo de poseer a todas las hembras, ¿no? No van a poder hacer eso. Renuncian, digamos, a ese deseo, ¿no? Bueno, los mandatos que se introyectan y las obediencias que se asumen tienen que ver con la asunción de estas dos grandes leyes, ¿no? De estas dos grandes leyes, ¿no? La prohibición del incesto y la prohibición del parricidio. Las consecuencias de este mito de la orden primitiva, digamos que son las mismas que la del complejo de Edipo, ¿no? La inscripción de estas leyes, ¿no? Son también los deseos reprimidos, ¿no? Que nos va a dejar el complejo de Edipo, ¿no? Estos son los dos primeros delitos que no se pueden cometer. Los grandes tabúes fundantes, digamos, ¿no? Bueno, y aquí se inscribe la cultura, ¿no? Una cultura que recién empieza, una organización sociocultural que recién empieza, ¿no? Eh, También aquí, más adelante van a aparecer las religiones eh, que van a tener una función, ¿no? Las religiones van a tener una función, que es un poco dosificar la conciencia de culpa que generó el parricidio, eh, y enaltecer al padre muerto. Se dice que Dios no es más que una forma simbólica y enaltecida eh, de, de, mencionar ese padre que ha sido asesinado, ¿no? Y bueno, de hecho Dios y padre se usan siempre juntos como sinónimos, ¿no? El padre aparece representado con la figura de Dios, digamos, ¿no? Y también aparece en algunas culturas con la figura de un animal. Y bueno, y Freud habla también de la relación de Dios con los ídolos animales, ¿no? En las religiones, ¿no? La humanidad, entonces, quiso olvidar este hecho, ¿no? El sacrificio del padre, el acto caníbal, ¿no? El banquete totémico, ¿no? Pero lo estamos replicando constantemente cuando matamos un animal y no lo comemos, dice Freud, ¿no? También en la última cena, ¿no? Jesús representa su cuerpo con el pan y su sangre con el vino, ¿no? Y hasta hoy con la Eucaristía como que estamos repitiendo eso que se pretende olvidar, dice Freud, ¿no? Es decir, estamos repitiendo eso constantemente, ¿no? Bueno, ese es el mito de la horda primitiva, ¿no? Bien, vamos con Psicología de las Masas, que es un texto de 1921. Freud este texto lo escribe entre el 1919 y 1921. Y ahí toca temas que hoy podrían entenderse como de psicología social. El texto arranca con esta idea de que el sujeto, el individuo,
de que en el sujeto, en el individuo, siempre está presente el otro, ¿no? Siempre está presente el otro como modelo, como objeto, como auxiliar o como adversario. Como modelo, como objeto, como auxiliar o como adversario, ¿no? La psicología individual se ocupa de los temas, efectivamente, del individuo, ¿no? Los temas pulsionales. Eh, pero a lo largo de su vida siempre está presente el otro, dice Freud. Por eso la psicología individual es siempre una psicología social. Eso también es de Freud. Eh, Desde el nacimiento, el otro siempre está presente, no solo para satisfacer sus necesidades, sino que es quien lo introduce en el mundo de la cultura, quien lo constituye, ¿no? Eh, el yo es otro, es una frase, el yo es otro, es una frase que eh, se emplea bastante ya después en el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Bueno, digamos que todos son fenómenos sociales que tienen que ver con la constitución del individuo, ¿no? Lo único que está fuera del vínculo social son las satisfacciones que Freud llama autoeróticas, ¿no? Que son satisfacciones en el propio cuerpo en el que se prescinde al otro. Eso lo dice Freud, ¿no? Estas satisfacciones autoeróticas sí prescinden del otro, dice Freud. Freud recibe influencia de Le Bon, ¿no? Para ver el fenómeno de masas. Esto, cuyo título es también Psicología de Masas, ¿no? Se llama Psicología de Masas, el texto de Le Bon, que es del año 1895, y el de Freud es de 1921, ¿no? Le Bon analiza de que hace que dentro de la masa un individuo se comporte de una manera diferente, ¿no? Absolutamente diferente a como lo hace fuera de la masa. Dice que la masa adquiere características propias eh, que no tienen los miembros de la masa a nivel individual, ¿no? Eh, Le Bon dice que lo singular desaparece en la masa y lo inconsciente que parece vedado o vetado en lo individual aparece en el comportamiento colectivo, ¿no? De la masa, ¿no? Vemos que eh, el hecho de estar en una multitud dota al todo, al colectivo, al conjunto, de un alma colectiva que inviste a sus miembros, ¿no? Sienten, piensan, actúan de manera distinta como lo harían de manera individual, como lo harían de manera individual o aislada. Es decir, la masa se compone de elementos, si bien diferentes, estando allí reunidos en el contexto de la masa, operan como un ser, un nuevo ser. Eh, esos individuos heterogéneos se transforman en seres homogéneos, ¿no? Y es como si formaran un nuevo ser, ¿no? Que muestra características diferentes de los que cada uno a nivel individual posee, ¿no? En la masa se tiene un sentimiento de potencia invencible. Eh, y por ello es que se permite ceder a los instintos, ¿no? Los cuales se reprimían. Otra cosa es que la masa también te da anonimato, ¿no? Eh, es un poco lo que describe Le Bon y que Freud también asienta, ¿no? Freud también está de acuerdo con ello, ¿no? Eh, para Le Bon, los factores que están en la masa son el factor cuantitativo, ¿no? La cantidad de personas. También está el tema del contagio, el tema de la sugestión. Freud toma el tema del contagio y de la sugestión, ¿no? Pero desecha el tema de lo cuantitativo, de la cantidad de miembros de la masa. También, bueno, Freud también plantea que hay diversos grupos de humanos, ¿no? Diversos grupos humanos. Están las masas o multitudes, que son, digamos, grupos efímeros, ¿no? Son grupos estos que describe Le Bon,
eh, que actúan bajo estos mecanismos de imitación, de contagio, de sugestión, de histeria colectiva, ¿no? Son estos, en el contexto de la masa o de la masa o de la multitud, impulsivos, irascibles y irracionales, ¿no? Pasan al acto, eh, siguen a un líder carismático, ¿no? Y hay este sentimiento de potencia infinita, de invulnerabilidad, ¿no? Que también tiene que ver con el tema de que no hay responsabilidad, digamos, que el sentido de responsabilidad se pierde, ¿no? Impulsivo, ¿no? Impulsos en torno a la crueldad o a lo heroico también, ¿no? Y bueno, lo que opera allí es el principio de muerte, dice, ¿no? El Thanatos. Están, además de estos masas o multitudes, están también los grupos altamente organizados, que son grupos ya estructurados y jerarquizados, regulados, ¿no? Todo está como que pautado allí, ¿no? ¿No? Son lo que se llaman las masas artificiales, está la iglesia, el ejército, por ejemplo, ¿no? Y están las masas estables y duraderas, que son las masas que comparten un proyecto o un ideal en común. Están unidas por Eros, por el amor, ¿no? Por una estructura libidinal. Eh, y hay esto que es clave, que es la identificación con el líder. El líder encarna el ideal, ¿no? Y la masa se identifica a un rasgo, ¿no? de él, ¿no? Y tratan de imitarle. Se da una identificación con esos rasgos que encarnan el ideal de la masa, ¿no? Justamente este tipo de grupo, este tipo de masa es que Freud aborda en este texto, ¿no? Estas masas estables y duraderas, ¿no? Él analiza así como así esta masa dura, ¿no? Y se remite al tema de los vínculos entre los miembros, ¿no? Entre sí con el líder, ¿no? Y otros temas, principalmente eso, ¿no? A ver, había señalado de que Le Bon planteaba estos factores, ¿no? En la masa: el factor cuantitativo, el contagio, la sugestión, ¿no? En cuanto al contagio, eh, digamos que el interés individual se borra en relación con el interés colectivo, ¿no? El sujeto aparece como hipnotizado, ¿no? Que se deja llevar y se pierde la identidad consciente en el grupo, ¿no? Se pierde conciencia de los actos. Y de esta forma se da la influencia entre los miembros de la masa, ¿no? Ahora, el contagio eh, depende de la sugestión. El contagio depende de la sugestión. Y la sugestión es el poder de influencia sobre el conjunto de los miembros de la masa. El sujeto de la masa pasa al acto, ¿no? Digamos que las ideas que se le plantean. Es como un autómata, se emplean palabras fuertes, ¿no? Un rebaño que no puede vivir sin amo, dice. Desciende en la escala de la civilización, es una persona instintiva, bárbara, ¿no? Digamos que no hay sentido crítico, ¿no? Se llega a extremos, ¿no? No le interesa la verdad, sino vive, digamos, como que en la fantasía y en la ilusión, ¿no? No distingue, digamos, lo real de lo irreal, por lo tanto no vive en el principio de realidad, perdón, eh, sino de placer. Eh, y a él se le influye por medio de imágenes y de discursos que se repiten, discursos simples que se repiten. Es lo que es eficaz, ¿no? Simbólicamente en este sujeto de la masa, ¿no? Eh, digamos que no tiene un comportamiento lógico, hay estos sentimientos de omnipotencia, ¿no? de, de esta capacidad de distinguir lo posible de lo imposible, ¿no? La fuerza y la violencia también importa mucho, ¿no? Y también importa que
que se vea esto en el líder, ¿no? Que se le vea fuerte, poderoso, dominante, ¿no? Y así la masa más se va a someter, dice. Freud también señala de que hay tendencias gregarias en la masa, ¿no? El individuo se siente como que incompleto cuando está solo y experimenta culpabilidad, ¿no? Eh, y el sentido gregario da paso a esta condición, ¿no? O propicia, ¿no? que opere la sugestión de manera efectiva, ¿no? Y la masa se da una regresión a una actividad anímica primitiva, ¿no? Está siempre esta comparación con el estado hipnótico, en el fenómeno de la masa, dice Freud. Ahora, Freud sí incide en el tema del líder, ¿no? Del líder de la masa, ¿no? Cosa que no se le pone. Señala que el prestigio del líder es importante, ¿no? Y la fascinación que pueda ejercer sobre los miembros de la masa, ¿no? Entonces desarrolla el tema del líder, Freud, ¿no? Ahora, el tema del contagio se da entre los miembros de la masa. El contagio se da entre los miembros de la masa. Y la sugestión se da entre los miembros de la masa y el líder de la masa. La sugestión sí se da entre los miembros de la masa y el líder de la masa, ¿no? La pregunta es cómo explicar el tipo de lazo entre el líder y los miembros de la masa, ¿no? Y el tipo de lazo entre los miembros de la masa, ¿no? Y esto es lo que va a indagar Freud, ¿no? Porque sea la sugestión, ¿no? Y eso tiene que ver con la libido. Eso hace digamos, posible que, digamos, eso que hace posible los vínculos amorosos remiten en última instancia, digamos, a las pulsiones, que tienen como meta la satisfacción, ¿no? Ahora, la libido no solo se refiere a la satisfacción sexual inmediata, también hace referencia, la libido también hace referencia al vínculo que se da, o que el individuo establece con su padre, con amigos, con su patria, con la humanidad, ¿no? Esos vínculos que establece con otros que no implican satisfacciones sexuales, Freud va a decir que van a estar inhibidas en su meta, ¿no? Van a estar inhibidas en su meta. Digamos que sublimadas o pospuestas, digamos, ¿no? En su meta, ¿no? Ya no la meta sexual, sino otra meta, o la meta sexual es pospuesta. En ese sentido es inhibir en su meta. Para Freud lo fundamental es el tema del líder, ¿no? Cristo, un general de un ejército, son líderes que desde su función de líder, desde allí se hace posible que los miembros se amen entre sí, que haya contagio. A partir de que ellos mismos, los líderes, se muestren capaces de amar a todos por igual, es que tiene eficacia este contagio, esta cohesión, ¿no? Si se pierde, digamos, entre los miembros de la masa, la percepción de que el líder no ama a todos por igual, se debilita la unidad del conjunto. Claro, en Cristo el amor es más directo, ¿no? A partir de su amor a todos, la masa creyente se ama entre sí. Con el general del ejército no hay vínculos así como que de ternura, ¿no? Hacia los soldados, sino que aquí el amor se manifiesta en la forma equitativa con la que trata a cada uno de los soldados, ¿no? Entonces, la libido es lo central en la multitud, los lazos libidinales, ¿no? Siempre hay lazos libidinales en toda multitud. Digamos que el amor es el factor principal de civilización. El narcisismo es la actitud de odio hacia el otro, hacia el diferente, al igual, al externo, ¿no? Freud va un poco a explorar también el tema del odio y el amor, ¿no? Estamos hablando de la libido, ¿no?
en la conformación, en el mantenimiento de estos colectivos, ¿no? Estos conjuntos, ¿no? Freud, un poquito viendo ese tema, va a abordar también el tema de la angustia. La angustia es lo que digamos, va a debilitar, va a casi romper al grupo, ¿no? Es el miedo al peligro, ¿no? El pánico, lo que genera la angustia, ¿no? Mientras la masa está cohesionada, no aparece la angustia. Pero cuando aparece el pánico, el peligro, el miedo al peligro, se va a dar la angustia. Y este pánico se da cuando desaparece el líder de la masa, ¿no? Que es el factor fundamental de cohesión. Cuando desaparece, cuando se ve debilitado su poder, el pánico aparece en la masa, ¿no? Y este es el factor de desestabilización, de ruptura de los lazos, ¿no? En relación con el odio, ¿no? Todo grupo genera siempre un externo, un elemento externo, ¿no? Lo que no forma parte de este conjunto, ¿no? Este elemento externo es rechazado por la masa, ¿no? Hay hostilidad con ese otro externo, ¿no? Eh, eh, y en realidad el odio puede tener la misma capacidad de cohesión que el amor, ¿no? Siempre que se produce un colectivo social, hay algo que es arrojado afuera, ¿no? Que se presenta como lo ajeno, lo extranjero, ¿no? Lo extranjero, ¿no? Si hay un conjunto que posee eh, ciertas características, ¿no? Ahí lo que no tiene esas características, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? En realidad, en toda relación afectiva siempre va a estar presente, muchas veces velada, el tema, el sentimiento de la hostilidad. Siempre en toda relación afectiva, siempre va a estar el sentimiento de hostilidad y muchas veces va a estar velado, ¿no? Cuando la ecuación se forja en relación con el amor, lo hostil aparece ahí velado, ¿no? Eh, Ahora, cuando el vínculo se sostiene en relación con un otro que es el extranjero, el ajeno, eh, esta hostilidad se sostiene, dice Freud, en el narcisismo, ¿no? En el narcisismo. Cualquier diferencia con otro eh, aparece, se vivencia, se experimenta como crítica, como ofensa, como amenaza de la que me tengo que defender, ¿no? Es una característica del narcisista, ¿no? Así lo vive, digamos, el miembro de la masa, ¿no? De ese modo, si se siente ofendido, ¿no? Está como que a la defensiva, ¿no? Freud dice que el amor ha sido capaz de transformar el egoísmo en altruismo. A partir de este lazo amoroso, Freud desarrolla otro tema, ¿no? Eh, importante en este texto, que es el tema de las identificaciones y del enamoramiento. En relación con las identificaciones, la identificación es la manifestación más temprana, originaria del lazo de una persona. En la prehistoria del complejo Edipo, ¿no? La persona, el niño se identifica con el padre y quiere ser como el padre. El padre es su ideal. Esta es la identificación primaria, ¿no? Y tiene un lazo amoroso hacia la madre, digamos, ¿no? Que en un primer momento funciona en paralelo, ¿no? Luego viene el complejo y viene todo el conflicto, ¿no? La identificación es esto de tomar como modelo al otro, ¿no? Eh, este caso, ¿no? Estos casos eh, este, este caso que se señala del joven homosexual eh, que ha permanecido como una relación eh, muy cercana o fijada, dependiente de la madre, en el Edipo, y en la pubertad tiene que cambiar a la madre por otro objeto sexual. Sin embargo, no renuncia a la madre, sino que se identifica con ella, ¿no?
y bueno, se transforma en ella. Y bueno, busca objetos que reemplacen su propio yo y en los que amar y cuidar como ella hizo con él. Sustituye el objeto, digamos, prohibido con la identificación con el objeto perdido, ¿no? Se da una introyección en el yo, ¿no? Lo que plantea Freud, ¿no? La identificación es el enlace recíproco de los individuos, de una masa, entre sí, ¿no? De los individuos de una masa. El enlace recíproco. Hay un tipo de identificación que se llama la identificación histérica, ¿no? El sujeto se identifica eh, con algo que significa una falta, un deseo, un sufrimiento de otra persona. Con esa persona se encuentra un lazo de comunión en relación con algo que a mí me falta o que deseo, ¿no? Y en ese tipo de identificación me pongo en el lugar de la otra persona, ¿no? Otras, otras personas quieren tener lo mismo que le pasa, lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Que estoy sufriendo, por ejemplo, ¿no? Está este ejemplo que se pone de la chica del internado, ¿no? Una chica recibe una carta de amor y tiene un ataque histérico. Y las otras chicas con la que conviven también les da un ataque histérico, ¿no? Hay como que algo allí, ¿no? Algo en común que hace que identificación, ¿no? También se habla de la melancolía, ¿no? Que aparece con la pérdida del objeto amado, ¿no? La melancolía es, bueno, esto también lo desarrolla en otro texto que es Duelo y Melancolía. Se relaciona con la pérdida del objeto amado, ¿no? Es un autorreproche, una autohumillación que se da hacia el yo, ¿no? Freud señala que hay dos tipos de amor. Está el amor con sentido sensual y el amor que tiene la meta, digamos, inhibida. El amor con sentido sensual es el amor que tiene como meta el fin reproductivo, ¿no? Es directo, busca el fin reproductivo, ¿no? Y está el amor de meta inhibida, que es eh, convertir el amor en algo socialmente aceptable, ¿no? Que no busca el fin sexual reproductivo, sino otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un ideal, ¿no? Eh, la lucha por un proyecto en común, un amor tierno, fraternal, ¿no? Ahí la mente está inhibida, ¿no? Igual, Freud dice que siempre hay algo de narcisismo en la masa, porque todos aspiran a alcanzar el lugar de líder, o encarnar el ideal, tal como lo encarna el líder. Freud después habla del enamoramiento, ¿no? Hablamos de la identificación eh, y ahora el enamoramiento, ¿no? En el, en el enamoramiento se pasa al objeto una parte considerable del libido. Se pasa al objeto una parte considerable del libido, ¿no? Eh, Freud dice que el objeto devora al yo, ¿no? El objeto ocupa el lugar del ideal del yo. Hay eh, una satisfacción narcisista, señala, ¿no? Amamos al objeto a causa de las cosas a las que aspiramos a nuestro propio yo, ¿no? Para nuestro propio yo. La identificación eh, se parece al enamoramiento, pero en la identificación el yo es enriquecido con las cualidades que introyecta, ¿no? Y el objeto desaparece, ¿no? En la identificación se da eso, ¿no? Eh, en la identificación yo me enriquezco con las cualidades que introyecto y el objeto desaparece. En el enamoramiento, más bien el yo queda empobrecido, ¿no? El objeto subsiste y más bien queda dotado de todas las cualidades, todas mis cualidades, ¿no? Todas las cualidades del yo, ¿no? Y a costa del yo. En la identificación,
el objeto está puesto en el lugar del yo, y en el enamoramiento el objeto está puesto en el ideal del yo, ¿no? En uno el yo se ve fortalecido, en el otro yo me veo debilitado, el yo se ve debilitado, ¿no? Y en uno y otro caso el objeto se pierde o el objeto se ve fortalecido, ¿no? El enamorado también es un hipnotizado, dice Freud, ¿no? Se da la misma sumisión, obediencia, falta de crítica, ¿no? El hipnotizador, ¿no? Es decir, el que ocupa el objeto de amor, el hipnotizador, ocupa el lugar del ideal de yo, decía, ¿no? Entonces, el enamorado es capaz de cualquier cosa que pide el objeto. El objeto de amor, ¿no? El enamoramiento permite cierto lazo, ¿no? Originalmente solo se buscaba satisfacción sexual, y luego el vínculo se diluía. Pero luego con el fin de sostener el vínculo con el objeto sexual, el lazo derivó en amor, ¿no? Y em, el amor sensual está destinado a extinguirse en la satisfacción, ¿no? Pero con eh, nueva forma de sostener el vínculo a partir de sentimientos tiernos, buscando preservar el vínculo, es que se inhibe en su meta directa, ¿no? El amor, ¿no? Ahora, lo que se da también es una separación, ¿no? De lo que es el objeto de amor y el objeto sexual, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el caso de los hombres, se da el hecho de separar esto, ¿no? De guardar mucho respeto a su objeto de amor, ¿no? Sentimientos tiernos y demás, y asociar su objeto sexual con mujeres fáciles, digamos, ¿no? Con quienes puede cumplir sus fantasías narcisistas y demás, ¿no? Se esperaría que en determinado momento estas dos cosas se unan, ¿no? Que la misma mujer a la que amo sea también a la que guarde mis deseos sexuales, digamos, ¿no? Eh, es decir, con el enamoramiento, ciertas pulsiones sexuales se repliegan, retroceden, ¿no? Eh, Se pospone en realidad, ¿no? La meta sexual está pospuesta, ¿no? Eh, el joven enamorado es capaz de renunciar a cualquier cosa con tal de satisfacer al objeto de amor, ¿no? Es capaz de cualquier sacrificio, ¿no? Cualquier sacrificio, cualquier humillación, ¿no? Esto también lo dice Freud, el amor lo hace ciego, ¿no? Eso en relación con el amor y el enamoramiento, ¿no? Ahora, un poco volviendo al tema de la masa, yo también para ir combinando con ese texto. La hipnosis es un fenómeno comparable con la masa, ¿no? Y la masa se reemplaza el ideal del yo por un mismo objeto. Una masa es una multitud de individuos en la que se ha puesto a uno en el ideal del yo, el líder, ¿no? ¿No? Una masa es una multitud de individuos en la que se ha puesto a alguien en el ideal del yo, al líder en el ideal del yo. Y del otro lado está el resto de los individuos, ¿no? Que están en posición del yo, que son los carentes, los que están, está quien está en el lugar del ideal del yo, el líder, y quien está en la posición del yo, el resto, los miembros del conjunto, ¿no? En el
En el draft ella había puesto un enlace de esta película alemana, La Ola, ¿no? Se da en un aula de clase, se ve poco cómo opera el fenómeno de la masa, ¿no? Varias cosas de las que se han descrito, de la que Freud escribe, ¿no? Eh, de que la masa es en sí misma un ser con sus propios caracteres, ¿no? Se ve en esta película, ¿no? La identificación entre los miembros de la masa, los lazos divinales que ahí se forjan, ¿no? El líder ahí, en el lugar del ideal, en lugar del ideal, y el yo ahí debilitado, ¿no? Estas disposiciones al acto, ¿no? Y esta disposición también como que lo liminal, ¿no? A pasar del imposible, ¿no? También se da este pánico, esta angustia cuando el líder, el profesor, pretende terminar con este experimento social, ¿no? En ese sentido, esta película es muy buena para abordar ese tema de fenómeno de masa, ¿no? También se me ocurrió este documental, cuyo nombre es El siglo del yo, el ciclo del yo. Este documental, que creo que está en YouTube, ahí se ve cómo se utilizó la propaganda, ¿no? En Estados Unidos las relaciones públicas en tiempos de paz, para constituir grupos, para constituir masas libidinizadas, ¿no? En relación con los impulsos inconscientes, y claro, con lo que le convenía al sistema capitalista y al capital, ¿no? Eh, y bueno, bien eh, importante, y a esto iba, eh, muestra cómo la cultura, a través del superyo, ya no motiva tanto a la represión, ¿no? Ya no se pelea con las pulsiones inconscientes, sino que más bien se reconcilia, se lían, ¿no? El superyo y el ello, me refiero, ¿no? Y empuja al sujeto al goce, ¿no? Eh, claro, esto ya se desarrolla en tiempos del psicoanálisis y Lacan, ¿no? Él lo desarrolla con su llamado discurso capitalista y, claro, y también en este documental, El siglo del yo, eh, también se ve el uso político que se da a los descubrimientos de la teoría del psicoanálisis, ¿no? Para los fines, digamos, contrarios, ¿no? La adaptación, la dominación, el conformismo, ¿no? Social y demás, ¿no? Eh, bueno, eso en relación con psicología de las masas. Sí, además, este tipo de relación líder y masa se da en un contexto determinado, ¿no? Eh, el contexto, digamos, de la sociedad represiva, digamos, ¿no? No podemos estar de repente necesariamente del todo de acuerdo con Freud. Digamos que hay también algo del deseo del sujeto operando en estas multitudes y masas, ¿no? No hay una irracionalidad absoluta en los individuos, ¿no? Hay algo del deseo ahí del sujeto que se está desplegando, ¿no? En ese marco de la masa, ¿no? Eh, Se denota cierta connotación negativa aquí, ¿no? Eh, de repente habría que aterrizar en la fenomenología de los miembros de la masa, ¿no? O en ver de repente un marco estructural considerando otros aspectos eh, en relación con el, estas multitudes, ¿no? Que se constituyen. Sí, claro, y podemos emplearlo para pensar las actuales crisis sociales, eh, pero no deberíamos quedarnos solamente en eso, ¿no? Como señalaba, hay otras cosas allí operando en, en estos conjuntos, ¿no? que se establecen duradera o efímeramente, ¿no? Efectivamente,
este tipo de relación que se establece, por ejemplo, que se ve en la novela de Orwell, es muy propio de la sociedad represiva, ¿no? Hoy en día no se da ello, ¿no? Más bien hay, desde en todo el siglo XX, más bien se va fomentando lo contrario, ¿no? Justamente en favor del sistema capitalista, digamos, ¿no? Justamente se ve que esos impulsos inconscientes es mejor tenerlos libres, ¿no? Para que en nombre de la libertad favorezcan, digamos, una mayor acumulación o mayor despliegue del capital, ¿no? Es lo que, por ejemplo, dice este documental que les mencionaba del siglo del yo. Se ve como que es utilizado por las corporaciones este saber psicoanalítico, ¿no? En realidad el encargado de relaciones públicas era sobrino de Freud, ¿no? Y bueno, por ahí también estaba metida Ana Freud, la hija, ¿no? Para un poquito asumir, considerar estos nuevos descubrimientos del saber psicoanalítico y emplearlos también en las corporaciones, ¿no? Para estos negocios, ¿no? Entonces no se trata de que es solo pura irracionalidad, ¿no? Son, digamos que bárbaros los que están en conjuntos, ¿no? O es un barbarismo estos conjuntos que se establecen en relación con un líder o con una situación social particular, ¿no? Son otras cosas las que están operando allí que tienen que ver también con los deseos de las personas a nivel individual, ¿no? Lo individual, lo singular no se va a perder, aún se establezcan estas multitudes o masas, ¿no? Y más bien si se puede hablar de que de una u otra forma se pueden formar una suerte de conjunción de estos deseos, de estas demandas, ¿no? Y no meramente que está operando allí el líder, ¿no? Absorbiendo todo el digamos, la libido de los miembros de esa masa, ¿no? Claro, también se puede dar eso en situaciones más extremas, ¿no? Digamos que prime el sentido represivo, dominante, y todas las características que mencionaba Le Bon y Freud, ¿no? Museo de Cultura, es de 1930, ¿no? Bueno, Museo de Cultura, el texto va del mundo exterior y el yo, esos temas, ¿no? Esta relación. El yo es algo que se nos presenta como algo independiente, como que bien demarcado, ¿no? El psicoanálisis dice que eso es apariencia y es engañoso, es una fachada. Por ejemplo, con el enamoramiento, el tema de los límites del yo, como que se pierden, se ponen en cuestión, ¿no? Se trata de una fusión del yo y el objeto exterior, del exterior, ¿no? En un primer momento, el yo lo es todo, del tiempo primario narcisista, ¿no? Luego se desprende hacia el mundo exterior, ¿no? Freud habla en esta obra del efecto que tiene la cultura sobre el desarrollo de las pulsiones, ¿no? Moldeando, reprimiendo la conducta humana, ¿no? La cultura se entiende en un sentido, digamos, algo estructural, ¿no? O sea, este conflicto entre las pulsiones y las restricciones que impone la cultura. El yo quisiera hacer cosas que la cultura no le permite, ¿no? Por ello deberá reprimirse. La pulsión es energía que, en contraposición
digamos, del mero instinto, se desplaza, ¿no? Se mueve, se conexiona. Freud dice que el ideal de felicidad es irrealizable, pero no por eso vamos a dejar de luchar por que se dé por su realización, ¿no? La felicidad es un problema de la economía libidinal en cada individuo. Todo depende de la suma de satisfacción que podamos sacar del mundo exterior, ¿no? De su capacidad del sujeto para que pueda, digamos, mover, transformar el mundo en relación con sus deseos. Ahora, es un poco crítico con la religión aquí, ¿no? La religión dice que viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación, de elección y adaptación, ¿no? Al imponer una idea única, un camino único para alcanzar la felicidad. Y bueno, menguar el displacer, ¿no? Dice que la religión deforma delirantemente el mundo real, dice, ¿no? Y él lo llama infantilismo psíquico. Dice que el origen de la actitud religiosa lo vincula con la actitud de desamparo infantil. El individuo se siente solo, ve al mundo exterior como amenazante, se siente como en peligro, y la imagen de Dios lo va a venir le va a venir a como que cubrir, a satisfacer esta necesidad de compañía, de protección, ¿no? Además que le da un ideal, ¿no? Él ve, por ejemplo, en el bebé, esta necesidad intensa de producto de su desvalimiento, de añoranza del padre, ¿no? Que nos hace sentir protegidos, que nos hacía sentir protegidos, ¿no? ¿No? El sujeto como desvalido e impotente, ¿no? Bueno, y la religión ahí opera allí, ¿no? Tiene esa función, ¿no? De protegernos, digamos, ¿no? Y además que ofrece todo un sistema de creencias y de promesas, ¿no? Asegura una providencia, funciona como una suerte de paliativo, ¿no? Rezarse tus pecados, tus culpas, ¿no? Es una forma de consuelo para enfrentar la realidad, dice, ¿no? ¿A qué aspiramos los seres humanos? A la felicidad y a mantenerla. Y esto puede darse en dos sentidos, ¿no? Por un lado se trata de evitar el dolor y el displacer, ¿no? Y por el otro se trata de evitar intensas, digamos, sensaciones placenteras, ¿no? Y la felicidad surge de la satisfacción. Pero esta felicidad solo puede ser efímera, episódica, ¿no? No es estable, dice, no se va a mantener en el tiempo, ¿no? Y esta infelicidad o esta felicidad está limitada por nuestra propia constitución corporal, digamos, ¿no? Y por la realidad también, ¿no? Dice que Freud dice que el sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo, desde el mundo exterior y desde las relaciones con los otros. Y esto último, las relaciones con los otros, es muchas veces lo más doloroso, ¿no? Eso tiene que ver un poco también con la idea del amor, ¿no? Cuando lo perdemos, caemos en la melancolía y es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? Freud se pregunta qué es lo que los seres humanos muestran a través de su conducta como el fin y propósito de la vida. ¿Qué es lo que quieren alcanzar en el día a día, ¿no? En relación con lo que hace, con su práctica social, ¿no? Y él dice, la felicidad de mantenerla, ¿no? Y eso se hace como les dije, con el tema de vivir intensas sensaciones de placer y evitar el dolor, ¿no? Es decir, lo que rige nuestras vidas es el principio de placer. Este principio gobierna nuestro aparato anímico desde siempre, ¿no? Pero este principio está en lucha con el mundo, ¿no? El perpetuo placer es imposible, ¿no? Por nuestro cuerpo, por la realidad, ¿no?
el placer solo es posible como un fenómeno así, episódico, ¿no? Episódico. En, Ahora, Freud dice que esta felicidad episódica solo surge del contraste, dice, ¿no? Después de haber padecido y querido algo, se conquista ese objeto de deseo, la felicidad, ¿no? Por ejemplo, salgo del trabajo del cual soy explotado y, bueno, después puedo descansar y alcanzar ese objeto de deseo, ¿no? Ahí soy feliz, en el contraste, ¿no? Viví algo terrible y después si puedo abrazar ese objeto de deseo, ¿no? El placer está en relación con lo que se padece, dice. También reflexiona desde qué aspecto nos amenaza el sufrimiento. Dice. El cuerpo, desde el mundo exterior, ¿no? Él habla un poquito acá eh, de, de que el mundo exterior blande su furia sobre nosotros, ¿no? Un poco hablando de los desastres naturales también, ¿no? Y de los vínculos con nosotros. Y asimismo, Freud describe diferentes formas de evitar el sufrimiento, ¿no? Y enfrentar la realidad, ¿no? Estas formas diferentes de evitar el sufrimiento y enfrentar la realidad son, por ejemplo, el anteponer el goce a la precaución. Es una forma de evitar el sufrimiento y enfrentar la realidad. Pero esto no es manejable en el tiempo, ¿no? Otra es evitando el displacer, manteniéndome solo, viviendo solo, aislado de los demás, alejado de los demás, ¿no? Como la eremita, ¿no? Que le doy la espalda al mundo, ¿no? Otra forma de evitar el sufrimiento es el participar como miembro de la comunidad y, bueno, con ayuda con ayuda de la técnica, dominar la naturaleza, someter la voluntad del hombre, dice él, ¿no? Otra forma de evitar el sufrimiento es mediante la intoxicación, mediante métodos embriagadores, dice, ¿no? Que alteran nuestra química, nuestras condiciones, nuestras sensaciones, dice él, que es una forma de evasión, pero tampoco es una forma saludable, digamos, ¿no? Está la forma de evitar el sufrimiento, que es la sublimación de las pulsiones a través de un trabajo psíquico-intelectual. El acto de crear, por ejemplo, de cristalizar, de materializar los productos de mi fantasía, ¿no? Como si fuera un artista, ¿no? O el, la solución de problemas, el conocimiento de la verdad, ¿no? En el investigador, ¿no? Otra forma de evitar el sufrimiento es con el delirio religioso, dice él, ¿no? Pero dice Freud también que nunca somos más desdichados y desamparados cuando amamos, dice él, ¿no? En relación con el objeto de amor, ¿no? El amor procura felicidad y también procura lo contrario, ¿no? Cuando lo perdemos, ¿no? Luego Freud habla de los lazos libidinales, ¿no? En relación con la cultura. La cultura forja esto. La cultura pretende ligar a los miembros de la comunidad a partir de lazos libidinales. Refuerza los lazos libidinales de tipo amistoso, no sexual, ¿no? La cultura restringe la vida sexual en favor de otro tipo de lazo afectivo, ¿no? No nos defiende del todo y sí genera algo de infelicidad, ¿no? Nos beneficia, o protege en parte, y bueno, justamente esto es la causa del sufrimiento, ¿no? Nosotros culpamos a la propia cultura, ¿no? Nosotros culpamos a la cultura por nuestro sufrimiento, ¿no? Y a Freud no le parece tanto ese reproche. A Freud no le parece mucho que critiquemos a la cultura, ¿no? Ya que todo lo que usamos para defendernos de la amenaza que nos acecha pertenece a este mundo de la cultura, ¿no? Dice que la convivencia solo es posible cuando hay una mayoría, eh, eh, digamos, que es capaz de unirse, de cohesionarse y que sea capaz de establecer
digamos, principios de derecho y sentidos de justicia, ¿no?, en la comunidad, ¿no? Y los seres humanos tienen que hacer eso y de una forma sacrificar sus pulsiones más profundas, ¿no?, para ser protegidas por ese derecho, esa justicia comunitaria, ¿no? ¿No? Es decir, la cultura la necesitamos para protegernos, para bien o para mal. Al comienzo el hombre había adquirido el hábito de formar familias, ¿no? Eso como que le dio al macho el motivo para retener a la mujer, ¿no? Y la mujer se vio también obligada a permanecer junto al macho, también por sus hijos. También pensando en la descendencia, ¿no? Ah, eh, los individuos se dieron cuenta que la unión, esto después de vencer al padre, digamos, se dieron cuenta que la unión puede ser más fuerte que el individuo, ¿no? Un poco, viendo el tema que vimos antes en Totem y Tabú, este, la unidad hace la fuerza, dice el dicho, ¿no? Y habría que restringirnos, someternos de alguna forma para mantener ese nuevo estado de cosas, ¿no? Y aquí también opera el poder del amor, dice Freud, ¿no? El hecho de un amor de meta inhibida, ¿no? De meta inhibida, ¿no? No de meta, digamos, directa sexual, ¿no? Con fin de la reproducción sexual, sino inhibida, ¿no? En relación con una comunidad más grande, ¿no? En relación con la humanidad. Freud hace una descripción de cómo es la cultura de hoy. Dice que lo legítimo hoy son las relaciones sexuales heterosexuales, monogámicas y con fines procreativos, ¿no? Eso dice Freud. La cultura dice que no quiere la sexualidad como fuente autónoma de placer. Dice que la cultura frena la satisfacción sexual irrestricta, dice, ¿no? Bueno, eso ya no funciona así, ¿no? Y también Freud critica esta frase de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Él se pregunta por qué voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Porque, bueno, así no funciona la subjetividad, digamos, ¿no? Digamos que el amor se orienta más hacia los míos, dice, ¿no? Incluso se siente, a veces, antes que amor, sentimientos de hostilidad o de odio hacia el otro, ¿no? Al menos que, dice Freud, que el prójimo se muestre respetuoso y amoroso conmigo, ¿no? Allí como que sí se merecería mi amor, dice, ¿no? Y bueno, él da el vuelco, dice, ama a tu prójimo como tu prójimo te ama a ti. Bueno, Freud después habla bastante de que el individuo, el ser humano, tiene una dosis de agresividad por su base pulsional, ¿no? Y bueno, se suscribe a la idea de Hobbes, ¿no? De que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Dice que hay una inclinación agresiva que está en nosotros, ¿no? Y eso perdura en el vínculo con el otro, ¿no? Y esto también hace que la cultura gaste más energías para su función, que es mantener ahí la comunidad. Dice que hay una hostilidad primaria entonces, ¿no? Primaria y recíproca entre los seres humanos. La sociedad está, dice, bajo amenaza y de que se pueda disolver, y la cultura tiene que movilizarlo todo para poner límites a las pulsiones agresivas, ¿no? Y frenar mediante estas formaciones psíquicas reactivas sus, digamos, exteriorizaciones, ¿no? Por eso es que dice que es injusto reprochar a la cultura de los sufrimientos humanos, ¿no? Y también es una crítica del comunismo, ¿no? Piensa que el tema de la abolición de la propiedad privada no solucionará los problemas, todos los problemas, ¿no? Sí lo ve con un problema, la propiedad privada sí lo ve como un problema, pero dice que es una vana ilusión si se piensa que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Dice que quedaría el privilegio que emana de las relaciones sexuales, dice, ¿no? El privilegio que será la fuente de, digamos, una terrible hostilidad entre los seres humanos, ¿no? Que esto generaría como que se emergería, digamos, que ese conflicto fundamental, ¿no? Freud, un poco para ir culminando, habla un poco de su teoría, ¿no? Señala que su teoría fue progresando lentamente, ¿no? Que
La doctrina de las pulsiones fue la que más le costó desarrollar, ¿no? Habla del paso que dio más allá del principio de placer, cuando habló cuando sacó el tema de la pulsión de muerte, ¿no? Que suponía el eros. Y que esta pulsión se orientaba también hacia afuera, ¿no? Entonces, la cultura es una institución al servicio del eros. La cultura es una institución al servicio del eros. Reúne o ha reunido a individuos aislados, a las familias, a las etnias, a los pueblos, a las naciones, en una gran comunidad. Y bueno, a este programa de la cultura se le opone la pulsión agresiva natural de los seres humanos, ¿no? Entonces tenemos esta lucha entre eros y muerte, ¿no? Tánatos o destrucción, ¿no? Ahora, ¿cómo la cultura busca erradicar esta tendencia a la agresión? La agresión es introyectada, la agresión es introyectada y se le devuelve hacia el yo como super yo, como conciencia moral, es decir, ¿no? La cultura controla la disposición agresiva, debilitándolo, vigilándolo desde adentro, ¿no? Mediante mediante una instancia situada al interior del propio sujeto, ¿no? Hay un miedo que se instala, un miedo a la pérdida del amor de la comunidad, ¿no? Cuando uno ora, y se angustia por el temor de ser descubierto, ¿no? Ya que ante el superyo nada se puede ocultar, ¿no? El superyo se comporta con severidad y desconfianza, ¿no? Cuanto más virtuoso, más severo es el superyo, ¿no? ¿No? La renuncia de lo pulsional impuesta a nosotros, desde afuera crea esta conciencia moral, que después reclama más y más renuncia, ¿no? Bueno, ese es el precio que debemos pagar por la cultura, dice Freud. Nos controla, nos pone límites que son imprescindibles para la vida social, con estos costos altos, ¿no? Como el sentimiento de culpa. Las religiones también conocen de esta conciencia de culpa cuando hablan, por ejemplo, del tema del pecado, ¿no? Bueno, y a nivel individual se establece como meta principal el programa, digamos, del principio de placer, ¿no? Que el individuo tiene, por un lado, el fin de alcanzar la dicha, ¿no? Pero también el de reunirse con los demás, ¿no? En la comunidad. Eso es lo altruista, ¿no? Lo egoísta es simplemente alcanzar la dicha, y lo altruista es reunirse con los demás en comunidad, ¿no? Estas dos aspiraciones de dicha individual y de acoplamiento, digamos, a la comunidad, tienen que luchar entre sí en cada individuo, ¿no? Y la cultura reclama esto, ¿no? Formar comunidad, ¿no? Y esto no, la comunidad no pregunta si los seres humanos, dada su constitución, digamos, podrán obedecerlo, ¿no? Pero allí se presenta ese conflicto, ¿no? Es el dilema y bueno, y Eros es allí quien debe guiar ese proceso de poder, digamos, armonizar estas dos cosas, ¿no?